A los que no habían venido les damos la bienvenida. Este es un seminario permanente que tenemos regularmente sobre temas de economía, finanzas, desde una perspectiva antropológica. Y hemos tenido pues, el gusto de tener invitados a distintas partes del mundo, ahora de Chile. Pasado en española, que también está haciendo una estancia aquí, que yo esperaba que estuviera ahorita, pero no sé qué pasó. Pero bueno, y la idea es abordar este tema desde distintas perspectivas. Tenemos una red ya consolidándose bastante amplia de los países de América Latina y en Europa. Y bueno, pues esperamos que esto impulse el ver desde otro ángulo las cuestiones financieras de Colombia. Y Lore nos va a hablar hoy de, perdón, la doctora Lorena Pérez Roa de la Universidad de Chile. Nos va a hablar hoy de la odisea de llegar a fin de mes. Luego, fue todo un dilema saber qué tema iba a elegir para hoy, porque tiene una gama de temas sobre cuestiones de economía, de deuda. Es un trabajo sumamente interesante. Para México la situación que se vive en Chile es muy interesante también. Bueno, como ya verán, en términos de comparar con lo que se hace y se puede hacer aquí. Entonces los dejo a los de Pérez Roa. Me puso en francés la Odisea. ¡Ah! Y me excuso. Bueno, buenos días todavía. Muchas gracias por estar acá. Yo la verdad es que estoy muy contenta. Con Magdalena, con la doctora Magdalena siempre hablamos de que estos son temas que a pesar de la relevancia que tienen son bastante emergentes. Entonces encontrar ya 5 o 6 personas que estén interesadas en un tema y que quieran escucharlo y debatir, para mí es una tremenda ganancia. Y además quiero aprovechar de agradecer, además de agradecer esta oportunidad, agradecer para mí a Magdalena Villarreal, agradecerle por el hecho de permitirme estar aquí con ustedes. Para mí ella ha inspirado muchísimo mi trabajo, así que para mí es un honor que ella esté presente también en esta instancia y poder trabajar en este contexto con ella. Bueno, lo que les voy a presentar hoy día son los avances de una investigación que venimos realizando en Chile hace 3 años. Es una investigación que está financiada por el FONDES, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que fomenta la investigación científica en Chile, que sería algo así como el CONACYT, y cuyo objetivo es dar cuenta o conocer un poco cómo son las estrategias de pago de deudas de parejas jóvenes en Santiago de Concepción. Para eso voy a hacer una presentación en 2 partes. Lo primero que voy a hacer es contextualizar un poco el contexto del endeudamiento en Chile. Mi idea es que ustedes hagan como para poder situar mejor el contexto en el cual emerge esta investigación y por qué me enfrento a esta pregunta por las estrategias de pago de deudas. Y luego les voy a presentar los resultados una parte de los resultados de esta investigación, enfatizando en 2 elementos. Primero, voy a caracterizar a estos jóvenes deudores. Yo trabajo con una generación en específico, que es la generación 30-40 años. Ahí les voy a ir explicando por qué trabajo con esa generación. Y después voy a contarles un poco qué es esto de las estrategias de pago, desde como utilizando los resultados de mi investigación, tanto cuantitativa como cuantitativa. Para partir, les voy a leer un pequeño relato de una historia que no es necesariamente una historia con la cual yo trabajé, pero que me parece que es muy pertinente para poder entender y situar bien mi investigación. Cristian es un joven ingeniero que a inicios del año pasado en Santiago de Chile intentó asentar un banco. Les voy a contar un poquito un relato y ahí van a entender por qué parto con esto. La mañana del 13 de febrero de 2017, Cristian, un joven ingeniero civil egresado de la Universidad de Chile, de 28 años, intentó asaltar un banco. Vestido con la parte superior de su pijama, short y zapatillas, y con un cuchillo de cocina en la mano, gritó:
quiero 25 millones, algo así como 70.000 pesos mexicanos aproximadamente. Al intentar escapar, fue interceptado por la policía. Un mes después del cometido, el joven, desde el penal 1 de Santiago, fue entrevistado por la prensa escrita. Según relata, sus intenciones desesperadas buscaban resolver sus problemas económicos. Debía más de 25 millones a distintos bancos y casas comerciales. Tenía un crédito hipotecario, créditos de estudio y algunos créditos de consumo que había pedido para ayudar a amigos que nunca le respondieron. Lo acosaban por teléfono diariamente. No dormía pensando en qué hacer. No aceptó la ayuda de sus padres y suegros por vergüenza. Nunca le contó la amplitud de su situación a nadie. La semana anterior había jugado al loto y el quino, que son juegos de azar chilenos. La mañana de su frustrado asalto se dio cuenta que no había ganado ningún premio. Su cabeza hizo cortocircuito, según lo que él dice, y sin pensarlo fue a la cocina, agarró un cuchillo de cocina y fue a asaltar un banco. ¿Cómo podemos entender que un joven profesional que buscaba un liceo emblemático y egresado de una de las mejores universidades de Chile decida asaltar un banco para resolver sus problemas de deuda? Si bien la respuesta a esta pregunta excede los fines de esta presentación, sí nos permite situar el contexto de mi estudio. Cristian, al igual que todas las parejas entrevistadas en nuestro trabajo, forman parte de una generación de jóvenes en Chile que nació durante el periodo de implementación del modelo económico y político neoliberal, caracterizado por la privatización de bienes del Estado y liberalización del mercado económico. La privatización de los sistemas de protección social, como el sistema educativo, de salud y de jubilación, junto con la privatización de los servicios, establecieron una ruptura económica y una transformación profunda en las relaciones sociales. Para las generaciones jóvenes, el acceso a los bienes y servicios respondió casi exclusivamente Chile para que podamos empezar a situar mejor la conversación. En Chile tenemos un nivel donde el aumento del endeudamiento de las familias chilenas ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según el Fondo Monetario Internacional, Chile es el país con mayor cantidad de consumidores con deuda en el continente. En coherencia con ello, vemos que la última encuesta financiera de hogares realizada en Chile identifica que 3 de cada 4 hogares chilenos están endeudados, con una deuda de un 69,8% en relación con sus ingresos disponibles. Esta es la cifra más histórica que se había visto desde que se mide el tema de la deuda en Chile. ¿Cuáles son los tipos de deuda más comunes? Es la de consumo con un 55%, seguido con la deuda hipotecaria del 21% y luego la educación con un 12%. Como vemos en este pequeño gráfico, se muestra cómo la cantidad de deuda, en el fondo como el porcentaje de hogares de la deuda, crece relativamente al mismo ritmo que la deuda de crédito a consumo. Es decir, vemos cómo en la deuda de consumo, una de las explicativas del aumento de la deuda de los hogares en Chile. Ahora bien, ¿cómo podemos entender este aumento exponencial de la deuda de los chilenos, de los hogares chilenos? Principalmente hay dos elementos que son importantes de poner acá a discusión. Primero, el tema del aumento de la oferta de crediticia y segundo, la relación entre ingreso y deuda y cómo efectivamente hoy día la deuda o el acceso al crédito en Chile está siendo utilizado como una extensión salarial. Me avisan si voy hablando muy rápido porque como soy chilena, tengo un modo... Avisada estás. Avisada, muchas gracias. Voy a hacer el esfuerzo. Soy chilena y además una chilena que habla. Entonces, no es una muy buena mezcla. Ok. Aumento de la oferta. El endeudamiento como medio de acceso a bienes y servicios de consumo ha permitido que millones de familias aumenten sus posibilidades de acceso a estos bienes y servicios y ha modificado considerablemente las condiciones de vida e incrementado sosteniblemente los niveles de endeudamiento. En los últimos años han aumentado las instituciones bancarias y no bancarias que le otorgan crédito a distintos tipos de familias e individuos. En efecto, el número de tarjetas de créditos bancarios pasó de 4 a 13 millones entre el 2008 y el 2018. Ojo que nosotros tenemos una población de 17 millones de habitantes. Es decir, somos Ciudad de México, en términos de la media red. A su vez, la población morosa también ha aumentado. Entre el año 2014 y el 2018, la morosidad aumentó en un 45%. Siendo el monto de mora promedio aproximadamente de $2.330.
Acá está, en el fondo, un gráfico que muestra cómo ha aumentado la relación de los instrumentos financieros, el acceso a los instrumentos financieros en los últimos años en relación con el número de habitantes. Ahora bien, por un lado entonces tenemos el aumento de la oferta de los créditos de consumo y por otro lado tenemos que efectivamente los usos de los créditos. En Chile, según las cifras de la Fundación Sol, el 53% de los trabajadores chilenos percibe un ingreso menor a $450 al mes. Según la encuesta de presupuestos familiares, el 60% de la población chilena gasta más de lo que gana. Es decir, tenemos un 60% de la población chilena que solo para poder responder a sus necesidades básicas gastan más de lo que percibe mensualmente. Del 40% de los trabajadores no calificados que no les alcanza el ingreso para pagar sus gastos básicos, como alimentación y vestuario, un 55% ocupa la tarjeta de crédito para estos gastos. Y lo que nos demuestra estas cifras, que efectivamente lo que vamos viendo como tendencia es que las tarjetas de crédito, a diferencia de lo que nos hace pensar la prensa o los diarios económicos, que se utiliza principalmente para acceder a bienes como no relevantes, como televisores o viajes, se está utilizando cada vez más para poder responder a las necesidades básicas. Ojo, porque en Chile, tal vez a diferencia de México, por lo que yo he podido observar, en Chile todo, absolutamente todo, puede ser comprado con deuda a través de crédito. Desde el pasaje para tomar la locomoción colectiva hasta un cepillo de dientes, pasando por la colegiatura del colegio de tu hijo. Todo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como decimos muchos chilenos, que lo que pasa en la realidad chilena es que sobra mucho mes al final del sueldo. Es decir, que efectivamente parece que la relación salarial con respecto a los ingresos no es la que nosotros esperamos. Es en este contexto en el cual se inscribe mi investigación, es decir, en un contexto donde hay una extensión de oferta crediticia, un aumento del endeudamiento de los hogares chilenos, una privatización de servicios básicos de salud, vivienda y educación y una precarización de la condición salarial de los y las trabajadoras chilenas. La pregunta que nosotros nos planteamos es bastante sencilla. ¿Cómo llegan a fin de mes las parejas jóvenes de clases medias? Esta pregunta nace porque en trabajos anteriores me había interesado por las razones que hacen que la deuda se transforme en un problema y por los medios de acceso a la deuda, particularmente de estos jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? Porque esta generación, a diferencia de las generaciones anteriores y de las precedentes, es la generación que se endeuda para acceder a la educación. Es decir, es la generación que aumenta considerablemente el acceso a la educación, su ingreso a la educación superior se duplica en 10 años gracias a una política estatal que fomenta el acceso a las universidades públicas y privadas a través de la deuda. Por eso yo siempre me interesaba en esta generación, porque vi una problemática de endeudamiento distinta a la generación precedente y a la posterior. ¿Cuál es el objetivo de esta investigación? Analizar las estrategias que las familias jóvenes urbanas en clases medias, residentes en Santiago y Concepción, que en términos estrictos sería una comparación como Guadalajara y Ciudad de México, las dos ciudades más importantes de Chile, utilizan para responder a una experiencia de endeudamiento problemático. ¿Qué es lo que yo llamo endeudamiento problemático? Me refiero cuando la deuda se transforma en un problema en la experiencia individual de los jóvenes con los cuales yo trabajo. Los objetivos específicos, no los voy a leer porque son muchos, buscan principalmente crear una tipología de según estrategias de pago de deuda, caracterizar las trayectorias de endeudamiento de estos jóvenes, ver las relaciones de género con respecto a las relaciones de deuda, poder estudiar las prioridades y las justificaciones de pago de los jóvenes, es decir, si tengo tantas deudas, ¿por qué pago primero una y no otra? Esa relación, y poder ver las priorizaciones económicas. ¿Qué es lo que hicimos? Ya hemos terminado todo nuestro trabajo de terreno. Fueron dos terrenos distintos, uno en Santiago y otro en Concepción, cada uno de los cuales se levantó con dos estrategias metodológicas distintas. Por un lado hicimos un cuestionario online, que a pesar de tener todas las deficiencias que tiene en términos de muestra, de cantidad, nosotros conocíamos muy bien
a la gente que nosotros queríamos llegar y levantamos sobre todo porque hay muy poca información que permita caracterizar mejor este tipo de deuda. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Lo hicimos en Santiago y en Concepción para poder describir estos deudores, describir las percepciones de deuda, las cargas económicas, la morosidad, etc. Y luego, después de hacer eso, una de las últimas preguntas era si querían participar en esta fase cualitativa y para la gente que se interesó en participar, hicimos 20 entrevistas a parejas jóvenes. ¿Por qué parejas? Porque lo que nos interesaba era ver también la relación entre qué pasa cuando uno empieza una vida, entre comillas, transita el mundo adulto cargando deudas. Entonces, cómo se asuman las responsabilidades en términos estrictos de deudas que acarrean individualmente y deudas que se comienzan en ese momento a ser comunes, como casa, alojamiento. Entonces, esa relación nos interesaba un poco mirar a las parejas. Hicimos esto tanto en Santiago como en Concepción. Lo que yo les voy a presentar de la fase cuantitativa son los resultados de Santiago y de la fase cualitativa de Santiago y Concepción. Pues podemos ahondar si tienen algunas preguntas con respecto a qué hicimos o conclusión. Ahora bien, para presentarles los resultados, lo que les voy a contar primero es caracterizar un poquito más la situación de estos jóvenes para que podamos entender más esta idea de las estrategias o cómo se movilizan ellos para, en términos de responder a sus deudas. Para eso, la primera parte de nuestro trabajo cuantitativo fue lograr articular o estudiar un índice de la relación ingresos-deuda, de manera de poder tipificar en función de eso cuáles eran los elementos sensibles que nos podían explicar esta morosidad de los jóvenes participantes de nuestro estudio. Y también caracterizar cuántos accesos a tarjetas de crédito tenían, qué tipo de deudas tenían, y particularmente un elemento que a mí me interesa mucho que tiene que ver con el tema de las dependencias económicas, es decir, de qué manera afectan las cargas económicas que enfrentan estos jóvenes en su relación con morosidad o dificultades de pago. En este caso, lo primero que hicimos, en el fondo, como les contaba, fue este índice que buscaba observar esta relación entre ingresos y nivel de deuda. Y en razón de ambos factores, clasificamos a los encuestados en tres grupos. Aquellos que tenían ingresos menores a las deudas, aquellos que tenían ingresos levemente mayores a las deudas y, por último, aquellos que tienen ingresos mayores a las deudas. Nice. Esta figura número 1 lo que busca es sintetizar esta capacidad de pago y lo que nos muestra es que quienes se encuentran en una situación de morosidad tienen efectivamente un nivel de deuda mayor a sus ingresos cuando se comparan con los sujetos no morosos. Los morosos son los más oscuritos y los no morosos son los más claritos. Ahora bien, ¿qué es lo interesante de poder observar esto? Es que cuando lo miramos, por ejemplo, en relación a la variable trabajo, que es una variable extremadamente sensible en términos de los niveles de ingreso, lo primero que llama la atención es que casi la totalidad de nuestra muestra se encontraba trabajando formalmente, es decir, remuneradamente y en el mercado formal, con contratos dependientes. Esto es interesante porque muchas veces se piensa que como acá se empieza a quedar más clara la relación entre salario y deuda. Lo interesante de acá es mirar que si bien la mayoría trabaja, hay más cesantes que efectivamente están en la parte de los morosos. Y los morosos se concentran principalmente en los ingresos más bajos y en los tramos superiores de ingreso se ubica la gente que mayoritariamente tiene deudas pero no presenta dificultades de morosidad para pagar. Ahora bien, en relación Perdón, Lorena, ¿nos repites otra vez la definición de moroso? Moroso es la persona que no paga, que tiene deudas y que se atrasa con el pago de las deudas. Eso me queda claro, pero ¿hay algún porcentaje, algún monto que digas, bueno, pasando tal cifra no ya es moroso? No es simplemente que no paga. Es la definición normal de moroso. La definición de morosidad está hecha por el tema del atraso en el pago de las deudas. Cuando uno está atrasado, independiente del monto, en más de una cuenta, esto es autodeclarado. Cuando ellos autodeclararon que están morosos, es el punto de corte en donde se trabaja. Ahora bien, con respecto al tipo de deuda, este tema es muy interesante para poder entender el contexto chileno. Primero observamos que los encuestados que se encuentran al día con sus deudas presentan en mayor medida deudas asociadas a la banca. Es decir, hay gente que recibe mayores ingresos, que tiene deuda y que no tiene problemas de morosidad,
tiene muchas deudas asociadas al mundo bancario. Sin embargo, en el caso de los morosos, es decir, de gente que está con atrasos en sus pagos de deuda, estas deudas se concentran principalmente en educación. Es decir, y esto es independientemente de la relación entre sus ingresos y deuda. Es decir, en general, todos los que presentaban morosidad tenían una carga importante de deuda educativa. Por otro lado, un tercer elemento interesante es que la deuda asociada al retail es el tercer tipo de deuda más relevante para toda la bolsa exportada. Cuando hablamos de retail, hablamos de lo que les contaba antes, de las cartas de tarjetas comerciales. Lo que ha hecho el aumento de la oferta en Chile es cómo esas tarjetas de casas comerciales se han transformado en tarjetas de crédito que tienen exactamente la misma capacidad. Uno puede endeudarse no solamente dentro del espacio del centro comercial, sino que afuera. Sirven como Visa o Master. Eso es lo que ha explotado las créditos de consumo en Chile. Por otro lado, con respecto al tema de la posesión de tarjetas de crédito, es decir, cuántas tarjetas de crédito tienen estos jóvenes deudores, vemos que los jóvenes morosos tienen en promedio un mayor número de instrumentos financieros, que es bastante alto, es 5 de tarjetas de crédito por joven moroso. Es decir, observamos que efectivamente la morosidad también está asociada con ampliar el acceso a las tarjetas de crédito. Y son aquellos morosos con ingresos menores a sus deudas quienes poseen, en términos de promedio, el mayor número de instrumentos financieros. Esto es interesante porque en el próximo análisis se presenta una contradicción. Por último, para poder caracterizar bien estos jóvenes que son parte de esta idea de la estrategia, en relación a los dependientes económicos, ¿qué son los dependientes económicos? Como lo entendemos, tiene que ver con las personas que para uno son cargas, es decir, a quien uno ayuda económicamente. No está referido a un monto, nosotros acá no preguntamos por el monto de ayuda, sino porque dependen económicamente de ti. Lo que nosotros miramos es que los jóvenes encuestados morosos tienen en mayor medida dependencias económicas que quienes están al día con su deuda. Es decir, hay una relación entre cargas económicas y morosidad. Ahora vamos a entrar a la parte de las estrategias. Bueno, esto lo que hicimos nosotros, no se entiende muy bien, lo que explicamos, no se preocupen, lo que hicimos es, basado en los resultados de este cuestionario, desarrollamos un análisis tipológico de clases latentes de estrategias de pago de deuda. Nuestro análisis da cuenta de 3 tipologías de pago de deudas: las estrategias múltiples, no financiarizadas y las estrategias individualizadas. Voy a entrar en cada una de ellas si quieren, no se preocupen. Las diferencias entre ambos grupos refieren a los tipos de recursos que movilizan para poder responder a sus deudas. Así, mientras que los encuestados agrupados en estrategias individualizadas activan principalmente estrategias para las cuales no requieren apoyo de terceros, los grupos de estrategias no financiarizadas y múltiples sí se apoyan en terceros, particularmente en las redes familiares. ¿Quiénes son aquellos que entran en esta tipología de estrategias individualizadas? En el caso de los encuestados agrupados en esta clase, observamos que en su gran mayoría, 94,5%, o sea, casi el total, trabaja de manera dependiente y tiene mayores ingresos proporcionalmente que los encuestados de los otros grupos. Es decir, acá se concentran los jóvenes que perciben mayores ingresos. En este sentido, son un grupo que, al menos teóricamente, cuenta con mayores recursos económicos para enfrentar sus deudas. Por otro lado, la seguridad laboral, expresada en la relación contextual de los miembros de este grupo, los transforma en un grupo muy atractivo para las instituciones financieras. Esto es observable en la posesión y uso de los instrumentos financieros. En este grupo se encuentran los encuestados más bancarizados y con mayor posesión de instrumentos financieros, tanto bancarios como no bancarios. Si uno mira desde el final, tienen un promedio de 5,6 tarjetas por individuo. Es decir, lo que tienen más tarjetas de crédito. Sus deudas activas y sus deudas atrasadas se concentran principalmente en las tarjetas de crédito bancarias y no bancarias.
Con respecto a las estrategias que activan para responder sus deudas, se detectaron 8 ítems por solo un 50%, destacando tener que hacer un presupuesto mensual para reducir los gastos con un 92%, pedir un préstamo para refinanciar anteriores con un 88% y tener que refinanciar los préstamos por cambio de la situación económica. Es decir, son jóvenes profesionales mayores de 35 años que reciben un salario mayor, que tienen hijos y que están muy bancarizados y que usan por ende estrategias de las cuales dependen principalmente de ellos mismos. Acá va un caso. Sandra y Manuel, por ejemplo, son una pareja de concepción. Tienen un hijo en común y Sandra es madre de otro niño, de una antigua pareja que vive con ella. Ambos son periodistas, pero con realidades laborales muy distintas. Sandra trabaja en la gobernación y gana más del doble que Manuel, quien trabaja como periodista deportivo en un diario de la región. Vienen ambos de familias acomodadas y no tuvieron que endeudarse para acceder a la universidad. Sin embargo, viven endeudados, como dicen. Uno no dimensiona el dinero, porque yo entiendo el sistema financiero, entiendo el tema de los intereses, converso con mi ejecutivo del banco constantemente. Tengo que preguntarle, ¿me conviene más pedir esto o esto? En eso no hay problema, pero uno como que pierde la noción de la plata. Cuando tiene la plata no líquida en el fondo, porque sentís que esos son chilenismos, que vais gastando y siempre tenéis cupo. O sea, entonces nunca se acaba el cupo. No me autoconvenzo que uno no tenga tanto gasto, porque uno dice, ya, es que debiera alcanzarme. Debiera tener plata para llegar a fin de mes, porque no me alcanza la plata. Siempre nos estamos sobregirando. Otra pareja. Pablo, 35 años, ingeniero comercial, y Carla, 28 años, fonoaudiólogo de Santiago. Ambos viven en la casa de la madre de él, junto con sus hijas, como una forma de ahorrar dinero y también conservar las comodidades que les entrega residir en un barrio de clase mediana. En su caso, la poca estabilidad laboral que han tenido, sumado con lo que ellos califican malas decisiones, los ha llevado a una situación crítica de endeudamiento. Pablo vendió un departamento de su propiedad y un automóvil para poder salir de sus deudas, pero no fue suficiente. Sus deudas continuaron aumentando, sobre todo a raíz de las complicaciones de salud que tuvo Carla cuando nació su segunda hija. Todo lo anterior los condujo a una situación insostenible que los forzó a vivir con la madre de él. Ellos dicen, las malas decisiones tienen que ver en cómo estratégica, que tienen que ver con que la Carla no trabaje casi nada en los primeros años, que yo no busque trabajo y que siga trabajando independientemente. El costo es que una sociedad, para mantenerse en un ritmo de vida más o menos que nosotros estábamos acostumbrados, que la Carla ha vivido toda su adolescencia en Las Condes, que es un barrio de clase media alta. Lo conocemos. Yo aquí en Providencia. Estudiamos los dos en colegios particulares pagados. Hemos tenido hartos privilegios y la verdad es que en un principio uno quiere mantener esos privilegios sin cuestionarlos mucho. Nos pegamos unas agrandadas y arrendamos una casa más grande de lo que a lo mejor nos correspondía. Sin embargo, lo hemos pasado bien. Tuvimos casa con piscina. Primera vez que tenemos un puro auto. Hace mucho rato tuvimos sin auto en 2012, hasta que la Carla compró un auto chico y lo ocupábamos así, pero full. Entonces también esas decisiones nos han llevado a tener un confort bastante agradable, del cual a lo mejor hoy día, lo hemos conversado harto, no volveríamos a tener tantas cosas así como materiales, como la tranquilidad de no tener la deuda. Este es el perfil de los... Pero la Carla sabe que tiene la culpa. ¿Ah? Esa Carla es un horror. Para que tú veas que esto tiene una relación de género muy interesante de observar. Ya. Ahora vamos con el otro grupo. Estrategias no financiarizadas. En la tipología de estrategias no financiarizadas se concentra en los encuestados proporcionalmente más jóvenes y cínicos. Al igual que el grupo de estrategias múltiples, es el grupo, los ingresos se concentran entre aproximadamente, en promedio, como los $1.500. Y es el grupo con mayor cantidad de trabajadores independientes. Es el grupo cuyo principal deuda es la universitaria. El 64% de este grupo tiene deuda universitaria.
y son un grupo que concentra menor morosidad, es decir, un 33% de atraso en pago de deudas. Pero de aquellos que sí lo están, el 58% es en deuda educativa, es decir, tienen menos morosidad y la morosidad en la que hay es principalmente de deuda educativa. Este grupo, ¿por qué le llamamos estrategias no financiarizadas? Es porque es el que activa menos estrategias, destacando con más del 50% tener que hacer un presupuesto mensual para reducir los gastos, tener que pedir dinero prestado a las familias por agobio económico y generar nuevas entradas económicas. Es decir, son todas las estrategias que se activan fuera del mercado financiero. Lo que es interesante de este grupo es que a pesar de que todas las estrategias se activan fuera del sistema financiero, es un grupo que está altamente financiarizado. Tienen casi 4 tarjetas de crédito por joven, pero no las ocupan. Lo interesante de observar aquí es entender eso. ¿Por qué no ocupan las tarjetas de crédito a pesar que no las tienen? Creemos que la parte cualitativa nos puede dar algunas respuestas con respecto a eso. ¿Por qué? Una de las cosas que nosotros observamos mucho tiene que ver con lo que llamamos el trauma del crédito universitario. No quiero volver a escuchar hablar la palabra deuda. Les voy a contar el caso de Carolina y Diego. Carolina, 30 años, profesora de literatura, y Diego, 33, es antropólogo, cercano a ustedes. Viven juntos hace 2 años en un pequeño departamento en una comuna pericéntrica de Santiago. Carolina tiene una deuda de estudios con el Estado y con la universidad donde estudió. A pesar de que solo por el concepto de créditos universitarios paga un 30% de su sueldo, paga sagradamente su deuda todos los meses. Diego, por su parte, no ha podido titularse porque la deuda que acarrea en su universidad no le permite acceder al título. Hoy arrastra una deuda de más de 11 millones de pesos, que son como $22.000, algo así, que no paga desde hace más de 3 años. Su inestabilidad laboral lo arrastró a su estado depresivo. Cuando lo entrevisté estaba profundamente deprimido. Les leo la cita. No somos personas de lujo, personas que van a comer todos los viernes, salen en la noche, nada. Trato de marcar mambo, que es como en su planificación ponían mambo cuando salían a divertirse. Todos los meses, que es una platita para hacer un paseo, tomar un copete, que es tomar como una cerveza, algo rico. Y en noviembre no pudimos, no nos alcanzó la plata para hacer eso, ¿cachai? Así, todos nuestros meses. Siempre con lo justo, como te decía antes. Nosotros nos queríamos casar y hoy día, justamente en la mañana, estábamos conversando. Yo siempre soñé con tener un matrimonio así, tipo de sueño, de hada, ¿cachai? Cuento de hada, la cuestión, yo dije, pucha, es muy posible que yo tenga que renunciar a eso porque yo me quiero casar con él. Pero ¿cuánto nos vamos a demorar en juntar plata para casarnos? Ahora en el banco tengo 600.000 lucas, 15.000 pesos mexicanos. Y entre medio, entre los dos, ¿hacemos cuánto? ¿25 millones de pesos en deuda? ¿700.000 pesos mexicanos en deuda? Puede ser sin haber salido nunca de vacaciones, sin haber salido del país, sin tener plata para nuestro matrimonio, ¿cachai? Es terrible, súper triste y sobre todo considerando la manera en que vivimos. De una manera súper honesta, los dos trabajadores esforzados y es súper difícil realizarse en ocuparse como persona con un pie encima que es la deuda universitaria. No, tremendo. Estrategias múltiples. ¿Quiénes son los que ocupan la tarjeta de estrategias múltiples? En la tipología de estrategias múltiples debe su nombre a que son el grupo que activa más estrategias y que utiliza distintos tipos de recursos entre ellos. Estos son los que están, diríamos en Chile, más fregados, sino que están en la peor situación en términos reales. Este grupo presenta 11 ítems con más del 50% de respuestas, siendo los 3 más recurrentes: tener que pedir dinero prestado a las familias por agobio económico, con un 97%, tener que hacer un presupuesto mensual para reducir los gastos, con un 93%, y tener que refinanciar los préstamos por cambio de situación económica, con un 88%. Las frecuencias de uso y cantidad de estrategias nos permiten suponer que son el grupo que enfrenta mayores dificultades económicas. El 84% son profesionales con empleos dependientes
pero son el grupo con los ingresos más bajos, proporcionalmente. Las dificultades financieras que tiene este grupo de estrategias múltiples se observa también en el alto porcentaje de morosidad. Son los que tienen la morosidad más alta, un 61% de atraso en el pago de deudas. Resulta interesante observar que el 51% de los encuestados de este grupo tienen hijos y observamos que sus dificultades educativas también están asociadas con el nivel de carga económica que este grupo observa. Es el grupo que, pero lo interesante de este grupo, porque es un grupo que activa muchas estrategias, que tiene mucha morosidad, pero que paradójicamente es el grupo que tiene menos acceso a las tarjetas de crédito. Y acá es interesante observar, porque ahí uno da cuenta como el mercado crediticio chileno segmenta también a los poseedores de las tarjetas de crédito, en términos de que los que poseen mayor ingreso tienen más acceso al sistema financiero por el peso que tiene la banca. Estas tarjetas de crédito son principalmente no bancarias, es decir, asociadas al mundo de las tienditas comerciales. O no, el manso negocio. Acá les voy a contar uno de los ejemplos más de lo que sería este grupo. Cuando vendí mi cupo, esto va a ser difícil de entender, yo se los conté en una conversación informal que tuve con alguno. Sí, yo creo que hay que explicar lo que es un cupo, porque aquí no usamos esa palabra. Las tarjetas de crédito, yo les contaba cuando nos juntamos, Es límite de crédito. el límite de crédito. Nosotros le decimos cupo. Es lógico. A diferencia de otros países, las tarjetas de crédito en Chile tienen dos cupos, dos límites de crédito. Un límite de crédito que es nacional, es decir, que se activa cuando uno paga bienes nacionales, en este caso Chile, y otro cupo, otro límite de crédito que es internacional, es decir, que solo se activa cuando uno hace compras en el extranjero, para lo que supone que uno no esté. ¿Cuál es el chiste en esto? Que el cupo internacional también se activa cuando tú haces compras en Chile asociadas a empresas internacionales. Amazon, Uber, todas estas empresas que tú facturas en dólares y por ende eso es parte de tu cupo internacional. ¿Qué es lo que me dice Guillermo y Claudia? Cuando vendí mi cupo de tarjeta de crédito internacional, supe que había tocado fondo. Les voy a contar un poquito quiénes son para que entiendan el contexto. Guillermo, 33 años, administrador público, y Claudia, 33 años, kinesióloga. Acarrearon juntos con las deudas de Guillermo, quien a la fecha de nuestra entrevista tenía más de 13 deudas con distintas fuentes crediticias. Guillermo gana un sueldo promedio 3 veces superior a la media de Chile. Sin embargo, no ve el dinero. Todo se lo lleva a la deuda. Tiene tarjetas y dice que si bien ya aprendieron a hacerla circular, la necesidad de dinero en efectivo para pagar la micro, que sería el carro, el camión, y tener que comprar el pan, es lo que más le cuesta. Para lograr, entre comillas, recuperar algo de dinero, el día de pago de Guillermo espera hasta que den las 12 de la noche para traspasar algo de dinero desde la página web del banco a una cuenta vista y tener un poquito de efectivo. Guillermo tuvo una hija con otra pareja y en el momento de la entrevista estaba en proceso de juicio para poder acordar el régimen de custodia de la menor. Según cuenta, su abogado le pidió un adelanto de $1.000 para poder representarla. Para poder conseguir ese dinero, que no puede pagarse con tarjeta de crédito, vendió su cupo, es decir, vendió su límite de cupo de tarjeta internacional. Ahora les voy a explicar cómo. Él mismo lo explica, porque yo no tenía idea, yo me enteré de esto en esta entrevista. Las tarjetas de crédito de los bancos tienen un crédito nacional e internacional. El internacional, si tú nunca has viajado al extranjero, es independiente si tu cupo en nacional lo tienes copado. Como yo debía una cuota del nacional, hablé con un amigo y le pedí 200 lucas, $400 aproximadamente, y le dije que necesitaba que me preste 200 lucas de aquí a fin de mes. Con eso pagué la cuota y el cupo quedó todo liberado. Y me compraron $1.000 y luego me pasaron 400 lucas, que son como aproximadamente $800. Pero ¿cómo funciona? Ellos te hacen una venta internacional, te venden perfume por $1.000. Ese es el costo. Ellos ficticiamente agarran tu tarjeta y compran lo que sea. En esa oportunidad compraron como 10 perfumes por $1.000 y ahí me pasaron 400.000 pesos. Ellos se quedaron con 550 lucas.
$1.100 aproximadamente. Pero nada, tuve que recurrir a eso para poder gastar al abogado para que me defendiera. ¿Era eso o pedirle a un prestamista? ¿Cuál es la situación de Guillermo en la actualidad? ¿Cómo estaba Guillermo y Claudio cuando los entrevistaban? Me vi sin pagar el dividendo, sin pagar préstamo, sin pagar luz, agua, gas. Y me empezó un descalabro al mes siguiente. Me puse al día con los del hipotecario, al mes subsiguiente con los préstamos. Dejamos de pagar los dividendos, pagaba un mes por medio. Las cuentas de las casas comerciales, lo mismo. El gasto común, acumulé 6 meses sin pago. Estuve como un mes sin luz. La gran ventaja es que me hice gran amigo del consejo, el consejero de la noche. Él llegaba a las 10 y a las 10:05 ya tenía luz y podía hacer todas las cosas. Dejar cocinado, dejar comida para la niña. Al otro día tenía una cocinilla de camping, compré un gas de esos chicos y en eso calentaba la comida. Esa es la situación de Guillermo, 33 años, administrador público cuyo salario es 3 veces superior a la media. Y eso, esas son las estrategias, eso es lo que nosotros estamos haciendo, esa es la situación de los jóvenes deudores múltiples, así que ahora me quedo atento a sus preguntas, comentarios, sugerencias, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Tigre, es sumamente interesante. Es una odisea llegar a fin de mes. Es una odisea, gracias. Sí. Pasamos a preguntas primero y luego ya a comentarios. Lorena, bueno, pues qué placer escucharte, súper interesante. Tengo varias cosas anotadas aquí que me encantaría conocer tu reacción. Quizás la primera es que tú hablaste cuando estabas explicándonos cuál era la charla. Dijiste que ibas a centrarte en estos casos de endeudamiento problemático, casos en donde el endeudamiento es problemático. Eso me hizo pensar que seguramente hay casos normalmente, o sea, que viven en la deuda, pero que no les ocasiona problema, y eso me encantaría entenderlo. Por otro lado, no me quedó claro quiénes contestaron el cuestionario. Sí, y cómo podemos, pues, no sé, defender la solidez de ese dato. Por otro lado, me parece sumamente interesante tu análisis de estrategias en estos 3 términos múltiples no financiarizadas y las individualizadas. Sí, ya me acordé del otro comentario, pregunta. En 2 momentos utilizaste la palabra soledad. En el caso de Cristian, al principio, que él se vio a sí mismo solo y pues ante una situación en la que él había acudido a sus amigos, pero sus amigos no le habían respondido, creo que es un poco la situación. Y en algún otro caso también hablaste de un poco los casos de mayor dificultad para tener acceso a recursos sociales, digamos. Y me gustaría muchísimo conocer más de esos casos y tus reflexiones al respecto. Y por otro lado, el comentario general de que al escucharte estaba yo, pues, hace cuenta, revisitando mi etnografía de hace miles de años entre los pobres de Guadalajara durante la crisis económica de los 80s. Pero eran personas, o sea, tal cual, de pedir deuda para pagar una deuda, o sea, aumentar tu crédito y tu deuda para ser capaz de manejar la deuda anterior y una serie, trabajar más, conseguir más fuentes de ingresos, etcétera, etcétera. Todo lo que ahí nos planteaste en términos de estrategias fue lo que en México se documentó para el caso de las respuestas de los pobres a la crisis económica. Pero repito, eran personas totalmente distintas, con un perfil absolutamente diferente. Que fue muy interesante cómo después en otro proyecto de investigación se encontró que en México, alrededor de los 90s, precisamente ante las dificultades de las que estaban enfrentando los miembros de los sectores medios, de la clase media,
por defender la educación de los hijos, que había sido una estrategia de los pobres para poder llegar a fin de mes, para usar tu propia frase. Los pobres mandaban a los niños al trabajo si los sacaban de la escuela, con tal de tener un ingreso adicional, ¿cierto? Sobre todo los primogénitos. Los sectores medios, en cambio, defendieron mucho la educación y, por lo tanto, en los 90 un análisis realizado comparativo entre economías domésticas de sectores medios de trabajadores no manuales con hogares y individuos de clases pues, más populares. Finalmente los ingresos domésticos familiares eran muy semejantes. Y yo interpreté eso como una forma muy interesante en la cual las clases medias se estaban volviendo tan pobres como los pobres por no parecer pobres, ¿no? Por evitar adoptar una estrategia de pobres. Realmente me parece sumamente interesante y me parece muy preocupante. ¿A qué se debe eso, no? Es decir, ¿qué está pasando en Chile? Y que, bueno, que aquí también las tarjetas de crédito de fábricas de Francia, de Palacio de Hierro, son verdaderos ogros y están detrás de ti como perros para que las aceptes y las compres y las uses. No sé cómo está la situación en México, quién tiene información sobre el endeudamiento de las clases medias mexicanas. Me parecería muy interesante hacer algo comparativo y entender mejor qué es lo que en Chile está siendo tan verdaderamente dramático para estos sectores medios, educados, profesionales. Estoy muy impresionada. Yo tengo amigos chilenos aquí en México que viven en México desde hace muchos años y que siguen la historia reciente de Chile muy de cerca y me han dicho que fue precisamente la privatización de la educación lo que hizo que cambiaran las cosas de manera fundamental. Entonces, bueno, nada más para escuchar tu opinión, por favor. Voy a partir con la última, que es más de contexto para poder responder. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hay que entender que el tema de la deuda en Chile recorre un bagaje histórico que hace, y por eso a mí me interesa mucho esta generación, porque en el fondo ha sido políticamente muy usada. ¿En qué sentido? En que si las cifras, por ejemplo, del censo muestran que en los últimos 10 años la gente ha accedido, el acceso a los bienes y servicios ha triplicado en Chile. Es decir, antes del modelo neoliberal, antes de la dictadura, era muy difícil, si uno iba a un supermercado, te encontrabas con 2 leches y era muy difícil acceder a los bienes y servicios, muy, muy difícil. La deuda permitió que mucha gente que no tenía acceso accediera a esos bienes y servicios. Si usted va a Chile, si cualquiera de ustedes va a Chile hoy día, se va a sorprender porque es visiblemente parecer un país muy rico, porque uno ve mucho más autos del último año, ve mucho más televisores plasma, ve mucha más riqueza en términos de exportación de alimentos. Pero que esa es una estrategia política y que ha funcionado muy bien. En términos estrictos, la economía en Chile avanza, el negocio de los créditos de consumo es un negocio bastante rentable. Pero el tema es que en Chile es uno de los países, y por eso es muy interesante la relación con México, que tiene exactamente los mismos niveles de desigualdad que México. Estamos ahí en la competencia, en la OCDE, algunos años vamos nosotros primero, otros años van ustedes, pero estamos más o menos ahí. Entonces, en el fondo es una manera política que se asumió políticamente, un riesgo político para mantener a la gente contenta. Y la deuda individual, entonces durante muchos años esta deuda fue individual, la gente no hacía el vínculo con respecto a de qué manera no pagar mi deuda tenía, uno podía hacer una lectura más estructural. Porque que te diera la deuda era ya un placer para la gente, decir, me están dando tarjeta de crédito porque confían en mí. Entonces la gente estaba muy feliz de eso. ¿Qué pasó y cuál fue el punto de inflexión? El tema del movimiento estudiantil, en 2011. ¿Por qué? Porque a propósito de que la deuda también se entendió como una política de gobierno entre un banco y la gente para acceder a la educación superior, y los estudiantes salieron con este eslogan no al lucro. Lo que hacían efectivamente era denunciar la deuda como un acceso a los servicios, que es lo más crítico que hay, es decir, servicios de salud, de comunicación y de educación.
Y eso fue lo que puso el punto de inflexión y que la gente empezara a manifestarse en contra de eso y a encontrar que esa deuda era injusta y que era un proyecto de movilidad social que no debía ser asumido en riesgo por los individuos, sino que debía ser asumido por el Estado. Y eso marca un punto. De hecho, es tan importante ese punto que hoy día yo estudio de esta generación porque la generación que está estudiando hoy día no necesariamente se endeuda para estudiar, porque tenemos una política de gratuidad. No le alcanza a todo el mundo, pero ya la gente más pobre no se está endeudando. La gente que ya estudia es gente que está muy endeudada y que las familias asumen como un proyecto de movilidad estudiantil, como un proyecto de movilidad social a través de la deuda. Y ese es el gran riesgo que tiene. Entonces, por eso, lo interesante de ver la deuda en Chile es entenderla como un fenómeno económico transversal, porque es una política de gobierno. O sea, endeudarnos ha sido parte de los gobiernos democráticos, no estoy hablando solamente de la dictadura. Por otro lado, me parece extremadamente interesante lo que señalas con respecto al tema de la estrategia de la clase media. De hecho, con Magdalena habíamos hablado un poco del tema de la educación, porque cada uno ve exactamente lo mismo. A mí lo que me interesa observar es cómo está. Ocupo la palabra clase media no para discutir sobre la idea de la clase media, sino que para demostrar cómo esta clase media es casi moral, porque en términos objetivos es una precariedad total. Y esa precariedad lo que me interesa a mí es ponerla en relieve porque es muy poco observable. No es observable porque no está dentro de las políticas. O sea, es un grupo de gente que además la política estatal no mira, porque no son sujetos de atención de intervención pública, porque son profesionales en términos de estricto. Entonces no debería ser un interés público gente que es profesional. Sin embargo, pasa exactamente lo mismo cuando no presenta acá el tema de las priorizaciones, pero lo que primero se prioriza es la educación de calidad y se paga muchísimo la educación. Entonces puedes comer arroz con huevos todos los meses, con huevos fritos revueltos, cambiar esa versión, pero que ese sea tu menú, pero la educación de tu hijo no la pones en riesgo. Y eso responde exactamente a la misma lógica que lo conversábamos el viernes pasado en Casa Magdalena, esta idea como de sentir que puedes volver a caer en la pobreza. Eso la imagen, es muy difícil entrar a este tema porque es una imagen de riqueza, y que uno hace así y se da cuenta que es pura precariedad. Y con respecto al tema de la soledad, es súper interesante ese tema porque efectivamente es visto que en estas jóvenes, en esta generación, es vista la deuda como un fracaso. ¿En qué sentido? En que si yo me endeudé para estudiar, si mi familia apostó por mí para que yo fuera profesional, que yo no pueda pagar mi deuda es que yo soy muy mal en términos de mis capacidades. No la supe hacer, no logré responder a esta. Entonces, en general, en el caso de Cristian, que es muy emblemático, fue a sentar a un banco y no le contó a nadie, ni siquiera su señora sabía en la situación en la que estaba. Porque para él, que es ingeniero de la universidad en la que yo estoy, que es la universidad pública, era una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, es una soledad que por un lado tiene un componente moral muy fuerte, pero que por otro lado tiene un componente estructural muy fuerte, porque en Chile con deuda no puede hacer nada. O sea, en términos estrictos, no hay una protección al consumidor, no hay una protección, una política pública que proteja al consumidor. Entonces, por dos lados. Por eso está el tema de la soledad muy interesante de observar en esta generación. Con respecto a los temas, la idea de quiénes contestaron. Esta encuesta tiene, por temas presupuestarios, esta limitante de hacer la encuesta a través de una página web. Pero te voy a responder junto con la primera pregunta. Nosotros lo que nos interesaba, siempre nos interesaba, yo investigo gente que siente que tiene problemas de deuda. Y enfatizo la palabra sentir, porque en general en Chile estamos todos muy endeudados. Pero hay gente que siente que su deuda es un problema. Yo cuando hice mi doctorado trabajé justamente con respecto a qué es lo que hace que la deuda se transforme en un problema. Porque lo que a mí me interesaba mostrar era cómo no tiene que ver con el número. Trabajé en Montreal y en Santiago, un caso comparado, que uno puede estar endeudado con $20,000, otro con $1,000, y la persona que tiene $1,000 la sufre mucho más que la persona que tiene una deuda de $20,000. Entonces me interesaba que la gente declarara que sentía que su deuda era un problema.
Y para eso, yo tengo relación con los movimientos de deudores. En general, trabajamos colaborativamente, entonces trabajé con la gente que está vinculada al movimiento de deudor educativo. Y ellos fueron principalmente los que respondieron, vos efectivamente sí, tiene un sesgo, yo no puedo desarrollar mis datos bajo ningún punto de vista, pero responde a la gente que efectivamente yo quiero. O sea, es muy representativa de esta idea del endeudamiento problemático. Que es una categoría que a mí me gusta ocupar para salir sobre todo de la idea del sobreendeudamiento, que nunca me ha gustado en términos personales porque encuentro que es muy moral. Al decir sobreendeudarse y ponerle el sufijo sobre, estás diciendo que es algo negativo. Así como, este es porque se fue a viaje a Cancún, vino de vacaciones a Cancún, por eso está sobreendeudado. Sin mirar efectivamente que hay un endeudamiento de estrategia de supervivencia que puede transformarlo en algo que sea problemático. Entonces, por eso a mí me gusta más trabajar con esta idea del endeudamiento problemático que con la idea de sobreendeudarse. Excelente. ¿Puedo hacer otra pregunta? Tipo, perdón por abusar. Espera un tantito a ver si alguien más quiere algo. No, yo, porque esperé un segundo. Bueno, te damos chance. Y Gracias, luego, Mauricio. yo quiero Me parece crucial lo que acabas de decir. Si el mundo de la deuda no es lo que convierte en problemática una deuda, ¿qué es lo que lo hace problemática? Eso es lo más alucinante. Para mí, no lo he hecho. Ahora yo voy a hablar de la intuición. Para mí lo que hace problemático tiene que ver con exactamente las mismas cosas que hacen que la desigualdad en Chile sea un tema como el que es. ¿A qué me refiero en esto? Y que la gente es lo que nosotros llamamos el control. La gente que no tiene control, que es decir, que no tiene redes sociales, que no tiene padres profesionales, y que no tiene una situación familiar que le permite generar una deuda, es la que lo transforma en un problema. Porque la gente, como las primeras, cuando ustedes vieron las estrategias individualizadas, había gente que tenía control, entonces para ellos la deuda se vivía, si uno ve como el tono de la cita, el tono va cambiando, la estrategia múltiple, esa gente está sufriendo mucho más. Y ese sufrimiento no tiene que ver ni siquiera con los ingresos que perciben, sino que tiene que ver a quién pueden acudir, quién puede ayudar, a quién pueden ayudar. Y eso, en el fondo, y lo que a nosotros nos interesa, y hacia donde nos interesa meternos en esta discusión, es la relación entre desigualdad y deuda. Yo estoy segura, y esto lo digo muy intuitivamente porque ya lo he hecho, que si uno leyera la desigualdad, lo incorporara al tema de deuda, sería aún más espantoso de lo que ya es, ¿no? Es la concentración. Para mí esa es la gran. Y eso es observable a nivel como de las emociones, como dice Magda cuando hablan del tema del dinero. O sea, yo no sé si insisto con eso, si se fijaron que las primeras era como un problema doméstico, no tener plata, no salgo de acá, saco para allá, total, mi papá me ayuda, tengo una casa, tengo más recursos. Pero el último, que ganaba harto dinero, su mamá era empleada doméstica y él fue el primer profesional de la familia, por ende él no tiene, él está solo, o sea, ahí está enfermo. Gracias.